Hola, buenas tardes. Primero que todo quería darle las gracias a CIES por esta invitación, una invitación que me motiva bastante, principalmente porque llevo muchos años en Schoenstatt, participo desde pequeño en el movimiento, partí de los escuderos y cuando conocí CIES he tratado siempre de aportar en lo mío, que es este tema de la sostenibilidad, que es un tema nuevo para muchos, pero que cada día está creciendo y avanzando más. Entonces fue un honor que me hayan invitado a presentar en este congreso, pues creo que es un tema que puede sumar mucho en el rol que tenemos que jugar como schoenstattianos en el mundo principalmente empresarial. ¿Ok? Eh, para comenzar, esta es la agenda que he preparado, es una agenda bastante ambiciosa, vamos a tratar de ver si la logramos terminar. Es una presentación que trata de cruzar los temas más técnicos de la sostenibilidad con nuestra espiritualidad. Es un esfuerzo personal de poder cruzarlo, creo que llegamos a algo interesante y que espero principalmente pueda servir para movilizarnos, sobre todo de cara a lo que está pasando hoy día en el mundo, a los desafíos a los que nos enfrentamos y que obviamente tenemos que ser actores bastante protagonistas. ¿Qué está pasando en el mundo primero que todo? Estamos todos un poco con muchas preguntas viendo lo que está sucediendo. Nos estamos dando cuenta de que aparecen cada cierto tiempo catástrofes naturales con de manera que cuesta explicársela, ¿cierto? En distintas zonas del mundo y que al leer nos damos cuenta que se habla de un cambio climático, del efecto que está teniendo el medio ambiente en el planeta. Y obviamente es algo que nos preocupa, nos llama a poner atención en esto y la sostenibilidad de alguna manera viene a ser una herramienta que permite buscar formas de poder aportar a que esto lo hagamos de una mejor forma y hacernos cargo finalmente de estos impactos que están sucediendo. Por otro lado, también nos vamos dando cuenta de acciones sociales o movimientos sociales que se están dando en distintos países y que también nos dejan un poco atónitos porque en la misma lógica de lo ambiental, que quizás el planeta se encuentra en una etapa de desarrollo súper interesante para muchos países, se generan estos efectos ambientales, también estos efectos sociales nos hacen preguntarnos qué está pasando. Y que también en distintas partes del mundo, movilizaciones sociales, estallido, buscando algo, buscando una respuesta a algo que quizás a todos nos ha costado entender. Lo más probable es que sea multicausal, que sean muchas causas lo que provoca que esto esté sucediendo. Y a la vez también muchos procesos de migración, donde se mueven gentes de distintos lados a distintas partes, y eso también va provocando toda una pregunta de cómo nosotros nos vamos a hacer cargo como planeta de todos estos fenómenos y todas estas cosas sociales que están sucediendo. Por otro lado, desde el punto de vista medioambiental, esta gráfica nos demuestra una medición que se está llevando a cabo hace un par de años, en donde lo que se está informando aquí es qué día del año nosotros como humanidad nos gastamos los recursos del año. Esto es como decir, si yo tengo una cuenta de dinero, ¿cuándo se me acaba la plata en el trayecto de un año? Y es bastante complejo darnos cuenta de que durante ya varios años y en distintos países eso está siendo cada vez más temprano. En esta diapositiva vemos un resumen a nivel global. Se ve una evidente alza el año 2020, principalmente provocado por la pandemia, que obviamente paralizó al mundo. Pero finalmente nos damos cuenta que en la mayoría del mundo nosotros nos estamos consumiendo los recursos alrededor de julio. Eso significa que estamos viviendo sobregirados, que estamos ocupando recursos del planeta que los deberíamos ocupar en un año solamente en 6 meses. Y eso tiene estos efectos que veíamos en las imágenes al principio. Por otro lado, estamos viviendo una crisis asociada al COVID, ¿cierto? Que ya nos indica el Banco Mundial que vamos a tener un efecto aproximado de 150 millones de personas para el 2021 que van a caer en la extrema pobreza. Eso también es algo que el planeta nos está llamando a analizar, a revisar, a ver de qué manera nosotros como personas nos podemos hacer cargo de cada uno de estos problemas. El cambio climático tiene efectos en diversos
en diversos ámbitos y principalmente afecta a las clases sociales más bajas. Y eso obviamente también va a tener repercusiones sociales de las cuales vamos a tener que estar atentos como líderes, como empresas, como empresarios, como padres de familia, como actores de la sociedad que no somos pasivos, que tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo. Hoy día nos encontramos en una encrucijada como esta, en donde nosotros estamos en la tierra, ¿cierto? Somos un poco esta franja verde, en donde tenemos necesidades humanas, reales, concretas, y por otro lado tenemos todo un ecosistema que también está crujiendo. Entonces tenemos un desafío quizás como nunca en la humanidad, de tener que ver de qué forma somos capaces de poder hacernos cargo de lo que está pasando en la Tierra y también de ver cómo nos hacemos cargo de lo que nos está pasando en nuestro ecosistema. Otro dato interesante que saca el Banco Mundial cuando saca los 5 temas o los 5 tópicos más sensibles de cada año, vamos viendo también que en ese mundo hoy día 3 de esos ámbitos tienen que ver con el tema medioambiental. Uno tiene que ver principalmente con el tema del COVID, que es una situación obviamente que nadie se esperaba. Y también el tema de las armas, que todavía sigue siendo una preocupación para el planeta. Por otro lado, nos damos cuenta que la población mundial sigue creciendo a tasas exponenciales y eso nos va a poner en una encrucijada también de cómo administrar los recursos que tenemos como planeta. Si ya nos dábamos cuenta en la información anterior que nos estamos gastando los recursos del planeta a mitad de año, a medida de que aumenta la población eso va a ser aún más desafiante, donde tenemos que entonces poner aún más capacidad creativa, donde tenemos que poner aún más reflexión, tiempos de discusión, etc. Lo que se podría decir es que como planeta nos sucedió lo del traje del emperador. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y obviamente eso nos deja un poco desnudos frente a lo que viene. Nos deja en incertidumbre, nos deja con miedo, nos deja con temor. Y yo creo que cada uno de los que está escuchando esta presentación, cuan más, cuan menos, ha vivido en alguno de este último tiempo sensaciones de temor, de preocupación, dado lo que está sucediendo por distintas razones, o por sus hijos, o por las generaciones que vienen, o por su empresa, o por su entorno. Una frase que cada cierto tiempo también yo reviso, que es de un poeta, o el antipoeta chileno Nicanor Parra, que dice: hay 2 panes, usted se come 2, yo ninguno, consumo promedio 1 pan por persona. Quizás podría en algún momento, de alguna manera justificar o demostrarnos que el caer a veces solo en lo técnico y de repente descuidar otras variables quizás más blandas o más soft, pueden también ser parte de algunos de estos efectos que estamos viendo y de los que tenemos que estar atentos. ¿Okay? La sostenibilidad entonces nace como una herramienta que nos permite de alguna forma poder trabajar y hacernos cargo desde la empresa privada, también desde el mundo personal y también desde el mundo de las instituciones, pero el énfasis que yo le voy a dar viene un poco más desde la empresa privada para poder abordar algunos de estos desafíos en los que estamos hoy día inmersos. El año 1987, en las Naciones Unidas, en un encuentro de varias naciones, emite el informe Brundtland, que es un informe que por primera vez se hace cargo de, a nivel global, darnos cuenta de que el desarrollo que estaba llevando el planeta, el desarrollo económico que estaba llevando el planeta, estaba generando impactos ambientales que no estábamos midiendo y que no estábamos evaluando. Y que en algún minuto podían tener un costo que a lo mejor no íbamos a lograr detener. Obviamente fueron bastante visionarios. Hoy día, al año 2021, ¿cierto? Nos vamos dando cuenta que efectivamente esto fue así. Si no hubiese existido este informe, quizás a lo mejor sería algo más catastrófico, pero desde aquí nace finalmente este concepto o los primeros esbozos de comenzar a medir, a hacernos cargo de los impactos ambientales que tienen en los países en primer lugar y luego las empresas. Y ocupa esta frase que a lo mejor muchos de ustedes la han escuchado, que es como el resumen de qué se entiende por sostenibilidad, que es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades y posibilidades de las generaciones futuras. Es de alguna manera, en resumen, hacernos cargo de que el desarrollo que hoy día estamos haciendo no afecte a los que vienen.
que es una manera de entender el desarrollo bastante más humana y bastante más de largo plazo. En esa misma línea se determina que a partir de ahora y que desde ese momento se invita a las organizaciones y principalmente a las empresas a gestionarse bajo este concepto del triple bottom line o la triple mirada. ¿Qué significa eso? Las empresas hoy día tienen que reportar sus resultados finales desde esta mirada triple y no solamente desde la lógica del desempeño económico, que era el que había gobernado durante mucho tiempo la gestión empresarial. Esto obviamente supone todo un desafío y que es parte un poco de lo que vamos a ir conversando de cómo poder gestionarlo. ¿Cuáles son algunas de las causas que llevaron a que esto sucediera? Bueno, el cambio de cultura generacional, ¿cierto? Una nueva generación que empieza a hacerse preguntas distintas a las que se hicieron quizás las generaciones anteriores. La información se democratiza, hoy día cualquier persona puede generar una noticia, cualquier persona de una comunidad puede generar una noticia, cualquier trabajador puede denunciar alguna situación que no es correcta, cualquier ONG puede denunciar a nivel de redes sociales el mal comportamiento que puede hacer una empresa. Bueno, la pérdida de credibilidad de las instituciones también es un efecto que estamos viendo y que ha permitido, de alguna manera, estos estallidos o esta crisis que estamos viviendo desde el punto de vista del impacto que estamos llevando al planeta. Ciudadanos más empoderados, cada vez hay mayor demanda por representatividad, la gente quiere ser un actor relevante, ya no espera solo de sus líderes. Es bastante más fácil hoy día convocarse, se disminuye el costo de las acciones colectivas, uno sube un post a redes sociales y cita una marcha y pueden llegar todos, algo que antes era impensable. Y por último, muchas de las cosas que son a nivel local tienen hoy día una repercusión mundial de una manera bastante o mucho más fácil de lo que era antes. ¿Ok? ¿Cuáles son algunas tendencias que estamos viendo y de las que tenemos que estar atentos? Principalmente como empresa, como ejecutivos, como empresarios, de cara a lo que viene. Lo primero es que estamos viviendo una resaca del sobreconsumo. Todos somos conscientes de que nos sobregiramos de alguna manera. Lo vimos en el gráfico, ¿cierto?, de cómo hemos ido consumiendo los recursos de la tierra. Y también lo vemos a la hora de las decisiones propias. Yo siempre digo que hoy día lo más probable es que haya muchas personas que al abrir su closet se encuentren con una ropa con etiqueta. Algo que si se lo comentáramos a nuestro abuelo que ya falleció o a nuestro bisabuelo no lo lograría entender. O que contemos que nos compramos, no sé, 5 pantalones en un año. Son cosas que hoy día son medias evidentes porque uno tiene el poder adquisitivo a lo mejor para hacerlo, pero a veces han ido saliéndose de las lógicas que existían. Y obviamente si eso lo multiplicamos por toda la humanidad o por los que pueden hacer ese tipo de consumo, esto termina por tener un efecto a nivel planetario. Vamos a tener o estamos viviendo la necesidad de alimento. Cada vez que aumenta la tasa de la población va a ser mayor, lo veíamos, ¿cierto?, en el gráfico anterior, en uno de los gráficos anteriores. Y también vamos a tener que hacernos cargo de esto. ¿Cómo nos vamos a hacer cargo? ¿Cómo vamos a lograr eficiencia desde la energía, maneras innovadoras de poder producir el alimento, etcétera? La inequidad, que es algo que nos acompaña permanentemente y que es algo que desde la lógica nuestra como personas cristianas, como profesionales que tenemos una misión, obviamente no nos puede dejar tranquilos, pero lo vemos a diario. Esta es una foto de una ciudad latinoamericana, pero lo más probable es que cada uno de ustedes que está escuchando lo evidencia, lo vive a diario, quizás cuando va camino a su trabajo. Va a faltar trabajo, obviamente la modernización, la electromovilidad, la robotización va a obligar a que muchas personas tengan que ver de qué forma construir el trabajo del futuro. Eso no va a ser fácil, vamos a tener algunas crisis y es importante estar atento a eso. Vamos a tener que muchas veces como empresa tomar decisiones que van a ser duras, pero si uno las hace en un contexto particular, si uno tiene una preocupación especial por la persona, podemos hacerlo con la anticipación necesaria, preparándolos para lo que viene y no de un día para otro diciendo se modernizó la empresa y desde mañana ya no tienen que venir a trabajar. Eso también son maneras de hacerlo distintas y que nosotros tenemos que trabajar hacia allá. La cuarta revolución industrial, ¿cierto?, el transhumanismo o todo lo que viene con la robotización del ser humano,
Es toda una pregunta ética que está dando vuelta. La posibilidad de que el ser humano en un tiempo más pueda ser inmortal ya no es tan absurda, ya no es tan loca. ¿Qué opinamos nosotros frente a esto? ¿Cuál va a ser nuestra postura? Preguntas que tenemos que ir reflexionando de aquí de cara al futuro. La pérdida de empatía cada vez es mayor. Hoy día las máquinas se conectan con las máquinas y no sabemos las historias que hay detrás de cada una de las personas. Es muy importante la conexión, los vínculos, ¿cierto? Que en nuestro movimiento permanentemente los potenciamos y hablamos de ese concepto. Es fundamental que nosotros como líderes empresariales, como líderes profesionales, no descuidemos este tema. Bueno, el aumento de la edad promedio mundial también abre toda una pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Serán los países, podrán manejar presupuestos para poder hacerse cargo de este aumento en la edad, que obviamente va asociado a mayores enfermedades, a mayores gastos? Todo un desafío que también tenemos que estar atentos. La feminización de la cultura, que ha sido todo un desarrollo, lo que ha permitido que efectivamente tengamos una mirada del mundo mucho más integral. Bueno, todo lo relacionado a volver al origen, cómo hoy día se va posicionando el tema local, el handmade, ¿cierto? El hecho con cariño. En la pandemia se notó el aumento, al menos en Chile, de cómo los emprendedores que trabajaban con sus manos se volvió a tener un valor. Un regalo de cumpleaños de una multitienda empezó a tener un valor menor que el regalo de alguien que lo hacía con sus propias manos. Bueno, el cambio climático es algo que yo creo que todos hemos estado escuchando y algunos conocemos un poco más, otros un poco menos, pero va a ser una tendencia. Los derechos humanos es algo que en el caso de ciertos países es una palabra un poco compleja, dura, pero finalmente esto está y va a estar siempre y tenemos que nosotros velar porque esto sea un derecho básico en cada una de nuestras empresas, en cada una de nuestras instituciones. La inversión responsable, hoy día cada vez más el inversionista, los dueños del dinero están con un compromiso con hacer de que sus inversiones no tengan costos. Ver la trazabilidad de ese aporte, ver la responsabilidad que ellos tienen al decir yo pongo mi dinero en esta inversión porque voy a tener estos retornos. Hoy día ese retorno cada vez va a tener un cómo que va a ser una pregunta interesante. La economía circular, algo que también hemos escuchado, el hacernos cargo de la trazabilidad completa, de la vuelta entera. Aquí hay que meter mucha innovación, aquí hay que discutir, aquí hay que darle hora profesional a estas conversaciones en las empresas, pero porque va a ser fundamental para lo que viene. La diversidad, está más que claro que hoy día vivimos en una era global. Cada vez más nos vamos a encontrar en nuestras organizaciones con distintas personas y en esos equipos hay mucha riqueza. Hay riqueza que puede ser exitosa empresarialmente, con muy buenos resultados y hacia eso, y hacia allá tenemos que estar atentos y ser actores también protagónicos. La cadena de valor, cada vez hay una mayor preocupación desde dónde nace este producto, con algunos castigos incluso que hemos visto, ¿cierto?, en Asia, en países donde han explotado mucho este tema. La transparencia, que es un tema que a veces cuesta, sobre todo durante una generación en la que no estuvimos acostumbrados a contar las cosas, que hoy día de golpe y porrazo nos empiezan a exigir más y más transparencia, pero de alguna manera en la experiencia que yo he tenido en estos temas es solo ganar. Es desmitificar cosas. Cuánta gente que se imagina realidades distintas de su propia empresa y cuando uno muestra resultados, muestra los números, se genera una empatía de entender de que la empresa, así como gana dinero, también lo distribuye en sueldo, en pago a proveedores, etcétera, y se logra ganar confianza, que es algo que obviamente falta. La seguridad alimentaria es algo que obviamente conversábamos anteriormente, la equidad de género, otra tendencia que también llegó para quedarse y que tenemos que estar abiertos, atentos, dar las oportunidades necesarias porque efectivamente es algo que va a sumar valor a las empresas. La energía renovable también, algo que estamos viendo en Latinoamérica con mucha fuerza y que obviamente se hace cargo de todo el impacto que generó durante mucho tiempo el generar energía con combustibles fósiles. El uso eficiente del agua, el futuro petróleo, como se dice, también es todo un desafío, generar eficiencia, generar innovación, hacernos cargo, ser responsables como empresa de cuál es la administración que le hacemos de ese recurso. El capitalismo regenerativo, últimas tendencias que están naciendo, de hacernos cargo de
crear nuestro desarrollo empresarial a la luz de cómo la naturaleza lo haría. Y ese es un desafío súper interesante, el volver quizás a detenernos y ver cómo crece una planta y a lo mejor de esa manera poder desarrollar nuestro propio proyecto y así el planeta no se vea tan afectado y poder lograr los resultados que buscamos. Consumo responsable, la movilidad sostenible, que también es algo que llegó para quedarse y que tenemos que estar atentos. ¿Cómo enfrentamos este tiempo? Bueno, hoy día las empresas son actores relevantes de este tiempo. Así como el informe Brundtland invita a los países a hacerse cargo del tema de impacto ambiental, finalmente el mundo empresarial tiene mucho que decir. Muchas de estas corporaciones terminan siendo realmente países a la hora de mover su economía. ¿Cómo lo enfrentamos? Tenemos que conocer en profundidad nuestros grupos de interés, con quién interactuamos, trabajadores, proveedores, clientes, establecer estrategias de largo plazo, privilegiar el cómo y el impacto. El cómo es una palabra que va a ser fundamental en los desafíos que se vienen. Y crear valor para todos. Todos quienes están insertos en el ecosistema de mi organización y de mi empresa tienen que verse beneficiados. Acá algunas maneras de poder implementarlo que quise también compartir con ustedes para que esto no quede tan en el aire. Ahí hay pasos que pueden en algún minuto seguir cuando alguien quiera ver esta presentación de nuevo y lo dejo aquí también como para poder incentivar a las empresas y a las organizaciones que quieren caminar. Hay una carta de navegación, hay una forma de hacerlo y ahí lo dejo expresado. Modelos cada vez se crean más, cada uno de estos tiene un énfasis, pero todos buscan finalmente crear empresas que se hagan cargo de todas sus externalidades. Lo interesante es que hoy día el mercado financiero puso el ojo en esto y cada día más hay una mayor preocupación porque las inversiones tengan un resultado que se haga cargo de lo que están haciendo. Y eso ha hecho que sea el hilo que faltaba en todo este desarrollo, porque tenemos que ser sinceros, el dinero muchas veces es el que mueve que las cosas sucedan. Y esto es muy positivo también en esta agenda de preocupación por el planeta y por los temas sociales. Todo esto tiene estándares, principios, que ahí también les dejo alguna información para que ustedes puedan buscar. El Papa se hizo cargo también de esto y ocupó palabras bastante duras para poder decir que lo que estaba pasando tenía que parar. Y creo que también es algo que a nosotros como cristianos nos tiene que hacer reflexionar y detenernos. Invito a que todos puedan leer esta encíclica, que obviamente salió hace un tiempo, pero que tiene cosas muy, muy concretas. Es un Papa que habla desde la tierra y eso es súper interesante. Podemos entonces en conclusión decir que el estilo de Wall Street está obsoleto, ¿cierto? El ganar a costa de lo que sea. Y hoy día lo que más se está buscando es el propósito. Nos van a movilizar en las organizaciones líderes que nos inviten a soñar con un propósito que sea trascendente. ¿Okay? ¿Qué nos dice Schoenstatt a todo esto? Bueno, nosotros tenemos una misión el 31 de mayo. Y es una misión que todos tenemos clara, que es de una valentía y de un realismo con el mundo que estamos viviendo hoy día abismante. Cada vez que uno lee nuevamente a lo que nos invitaba el padre Kentenich de derrocar el mecanismo, tenemos claro que hoy lo que estamos viviendo y que yo les he contado de aquí hacia atrás es eso. Es de alguna forma que nos metimos en una dinámica en que el desarrollo lo entendíamos de una forma y nadie fue capaz de levantar la cabeza. Tenemos que volver a leer todo lo que el Padre nos invitó a hacer, a volver a vincularnos, a volver a generar relaciones de una manera como en Schoenstatt lo hacemos. ¿Por qué eso tiene que quedar solo en Schoenstatt? ¿Por qué no podemos llevar esto a la empresa? Este es un regalo que el Padre nos dejó y que no es para dejarlo en nuestro santuario y solo en nuestras comunidades y solo en el CIES. Esto tenemos que buscar maneras de poder llevarlo a la práctica, porque así como la sostenibilidad es un camino, lo que Padre Kentenich nos dijo es muy movilizador para cada una de estas situaciones. Algunas ventajas de ser empresa sostenible que quiero pasar rápido para poder ir y llegar al final de la presentación. Pero tiene múltiples ventajas y cada uno de ustedes podrá darse cuenta que una de estas es la que está viendo en su organización, en su empresa, a medida que van implementando estos conceptos en el día a día de su gestión empresarial. También hay desventajas, principalmente el tema del tiempo, o el caer en el greenwashing, que es lo mayor de los peligros, el creer que esto es solo marketing. Esto no es marketing, esto es una manera de hacer empresa distinta. ¿Okay? ¿Cuál es la invitación de Schoenstatt? Y el Padre, cuando uno vuelve a leerlo, para los pelos.
eh, el problema económico no es el problema social no es un problema de eficiencia económica, sino que tratar de reconocer la dignidad del hombre. O sea, toda herida a un hermano es una ofensa a Dios. Si nosotros, como líderes empresariales, no estamos leyendo permanentemente estas frases, no nos vamos a conectar nunca con esa misión que el Padre nos encargó. Y realmente, como líderes empresariales, como líderes profesionales en nuestras responsabilidades, tenemos una carta de navegación preciosa, hermosa, que el Padre Kentenich nos dejó y que a veces la olvidamos. Llegar a ser hombres del más allá en el sentido del tiempo, es decir, hombres sobrenaturales anclados en Dios, pero también apasionados por el hombre. O sea, palabras súper necesarias y concretas en el día de hoy. Preocuparnos por el otro, preocuparnos por la persona humana. No solo procurar que los hombres se sientan en la casa en el cielo, sino también de impulsarlos a forjar una nueva creación, un nuevo orden social, que venga a solucionar los grandes problemas económicos y políticos que afectan a los desheredados de todos los países, especialmente en Sudamérica. Esa frase, dicha por el padre de los años 60, hoy día nos calan hondo. No se trata de encerrarnos en una piececita, sino que estar en la acción. No es que hay que discutir la oración, pero tenemos que estar en la acción. Me quiero ir apurando, pero bueno, todo lo que el Padre nos dice es que hay que quemar las naves, que tenemos que atrevernos a hacer las cosas de manera distinta. Quien tiene una misión ha de cumplirla, aunque un salto mortal siga otro. Y nos lo decía el Padre Kentenich. Algunas ideas a reflexionar, y acá ideas muy personales que cada cierto tiempo comento en empresas con las que me toca trabajar. Informarse y estudiar de estos temas. Es fundamental que nosotros como líderes sepamos qué es el cambio climático, qué es la economía circular, qué está pasando en el planeta. Idealmente pagar al día a proveedores. Esta lógica de tener estructuras instaladas de que esto se tiene que hacer a 30 días, 60 días. Tenemos que romper lo establecido. Eso el Padre nos lo pedía permanentemente. Quizás preguntarnos cuánto deben viajar los trabajadores para llegar al lugar de trabajo. ¿Por qué no movilizar las organizaciones más cerca de donde el 80% de nuestros trabajadores viven? Definir una diferencia de sueldo ética en la empresa. Sé que son cosas personales, yo las planteo aquí en general, no quiero tampoco apuntar a nadie con el dedo, pero son invitaciones que hago a poder hacernos esta pregunta. ¿Tenemos outsourcing o estamos externalizando miseria? ¿Tenemos certeza de que todos los trabajadores que sacamos fuera de nuestra empresa están viviendo su vida laboral como corresponde? ¿Cuánto invierto en formación de mis trabajadores? Esa es una pregunta de cada uno de nosotros como líderes schoenstattianos permanente. Evaluar si un empleado medio puede pagar un almuerzo en el barrio donde está mi empresa. Preguntas de empatía, preguntas súper reales. Ofrecer los estacionamientos a los de menor sueldo. ¿Por qué tenemos que pasarle el estacionamiento a la empresa al gerente general o a los gerentes que son los que más ganan? Es una locura quizás hacer esto, pero bueno, a lo mejor atrevernos a innovar y hacer cosas distintas. Vivir algunos meses, que me lo contó un empresario que lo hizo y fue determinante para él subir un 25% la renta, que vivió unos meses con el sueldo del trabajador que menos ganaba, para ver si era real o era posible vivir. Revisar la meta que definimos como empresa. Esa meta no puede ser leonina, no puede ser que sea a toda costa. Definir indicadores de resultado y renta variable bajo el triple resultado es la invitación desde la sostenibilidad más importante. Nuestras herramientas, todos lo saben, tenemos a la Mater, tenemos una comunidad, tenemos un santuario, tenemos al Padre Kentenich, que ya ahí algunos textos les compartí, y tenemos la autoformación, tenemos nuestros medios ascéticos que nos pueden asegurar que todo esto que estamos escuchando y esta invitación que yo les hago la podamos estar evaluando permanentemente. Para terminar, ¿por qué no pensar en la elaboración del ideal de empresa? Si tenemos el ideal personal, es una herramienta fundamental en nuestra formación como schoenstattianos. ¿Por qué no pensar en un examen particular como empresa? Si tenemos también la herramienta, ¿por qué no crear desde el CIE una manera de poder estar permanentemente midiendo? ¿Por qué no pensar en el horario espiritual de la empresa? Otra herramienta que al menos las que la seguimos ha sido muy pedagógica en la formación de cada uno. Y por último, el hombre nuevo es la personalidad autónoma de una gran interioridad con una voluntad y disposición permanente a autodecidir, responsable ante su propia conciencia e interiormente libre, que se aleja tanto de una rígida esclavitud a las formas como de una arbitrariedad que no conoce normas. Frase de nuestro Padre que al menos a mí me repercute hoy día con mucha fuerza. Y para terminar, les quiero compartir esta oración que al menos a mí me ha acompañado durante mucho tiempo cada vez que uno toma ciertas decisiones
como dice la novena, audaces en el riesgo. Y dice, ayúdame a despojarme de todo lo que me intranquiliza para que en silencio y pobreza el Espíritu de Dios pueda llegar hasta mí y encontrar en mi alma un ambiente sereno de acogida y entrega. Haz que mi inteligencia se abra a su luz y aprenda a ver con los ojos de Dios. Regálame la profunda comprensión del corazón que tanta sabiduría da a los que ama. Ábreme al querer del Padre y configura mi ser y mi obra según su santa voluntad. Amén. Muchas, muchas gracias.